tal, iglesia? Es un honor poder estar con ustedes una vez más para bendecir la vida de cada uno de ustedes y también, hermanos, para poder juntos poder meditar en la palabra de Dios, que siempre trae cosas nuevas para la vida de cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Les bendecimos en el nombre de Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y hermanos, pues seguimos rogándole a Dios porque siga hablando a la vida de cada uno de ustedes a través de este medio, hermanos, que el Señor nos ha permitido usar para poder compartir su palabra con cada uno de ustedes. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor siga derramando bendiciones, siga derramando de su paz sobre la vida de cada uno de ustedes, sobre sus familias, hermanos, y ojalá Dios quiera hablar a sus vidas a través de este devocional que el día de hoy le hemos titulado No basta con un llamado. Amén. Vamos a leer, hermanos, el libro de los Jueces en su capítulo 20, verso 18 en adelante. Vamos a leer Jueces 20, versículo 18 en adelante, que dice así: Antes de la batalla, los israelitas fueron a Betel y le preguntaron a Dios: ¿cuál de las tribus debe de ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? El Señor contestó: Judá debe ir primero. Entonces los israelitas salieron temprano a la mañana siguiente y acamparon cerca de Gibea. Después avanzaron hacia Gibea para atacar a los hombres de Benjamín, pero los guerreros de Benjamín que estaban defendiendo la ciudad salieron y mataron ese día 22,000 israelitas en el campo de batalla. Amén. Vamos a leer también un poquito más adelante a partir del versículo 26 al 28. Vamos a leer que dice así. Ponga atención, por favor. Dice: Entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor. En esos días el arca del pacto de Dios estaba en Betel, y el sacerdote era Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor: ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos? Y el Señor les dijo: vayan, mañana se los entregaré. Amén. Hermanos, qué pasajes tan interesantes y que además nos dejan una enseñanza impresionante que yo estoy seguro que nos va a evitar cometer un error muy común que muchos cristianos con llamado practican en la actualidad. Dime una cosa, ¿alguna vez te ha pasado algo semejante a lo que sucedió en este pasaje? Fíjate que Israel, ante una situación que se estaba presentando dentro del pueblo, consultaron a Dios y Dios les dijo: sí, vayan a la batalla, que vaya Judá. Y ante la palabra que Dios da a Israel, van a la batalla, pero cuando van, son derrotados por sus enemigos, que en este caso eran sus hermanos de Benjamín. ¿Qué fue lo que sucedió?, me pregunto yo, y les pregunto también a ustedes. Si están siguiendo las instrucciones de Dios, ¿están obedeciendo lo que Dios les dijo? ¿Qué fue entonces lo que sucedió para que Israel haya sido derrotado en esta batalla? ¿No se supone que estaban obedeciendo el llamado que Dios les estaba haciendo para salir a la batalla? Hasta Dios mismo, hermanos, escogió la tribu que iría a la batalla. Entonces, ¿qué fue lo que pudo haber sucedido? Y así como en este pasaje, hay muchos en las Escrituras llenos de misterio y, si usted quiere, hasta de suspenso. Pero mire qué interesante que el pueblo de Dios lo consulta y les habla y les dice que vayan a la batalla, pero aún con todo y esto son derrotados aquel día. ¿Sabes una cosa? Este pasaje me hace pensar en los muchos cristianos que tienen un llamado de Dios al servicio. Dios los escoge para su servicio y les hace hasta promesas al respecto, pero la gran mayoría comete un error. ¿Cuál es ese error? Que creen que solo con su llamado
es más que suficiente para enfrentar una batalla, y al igual que la tribu de Judá, ¿verdad? Van al campo y lamentablemente son derrotados. Este pasaje, hermanos, nos enseña que no es suficiente con la invitación de Dios, que no es suficiente con un llamado. Dios quiere que hagamos algo más. Y eso es lo que nos revela a partir del versículo 26 al 28 de este pasaje leído. Ponga atención. Dicen estos versículos que los israelitas hicieron 3 cosas. Lloraron y ayunaron en la presencia de Dios, pero además ofrecieron ofrendas a Dios, y cuando hicieron esto, entonces Dios les dio la victoria. Hermanos, qué interesante, ¿no? Que la victoria la obtienen hasta que van a meterse, a sumergirse en la presencia de Dios, se humillan, le adoran, ¿verdad? Y es entonces cuando Dios posteriormente les da la victoria. ¿Sabes que lo interesante de este pasaje es que nos enseña, como les vuelvo a decir, que no basta con un llamado para ejercerlo? Muchos en la actualidad reciben un llamado de pastor, o de profeta, o de apóstol, o de ser un líder de una congregación, y con ello sienten que ya no necesitan nada más para enfrentar las batallas que hay en el ministerio. Porque los ministros, hermanos de Dios, enfrentan batallas fuertes, y como se sienten que es suficiente con ello, ya no buscan a Dios. Creen que es suficiente con lo que saben o con lo que alguien les enseñó, y por ello, hermanos, sufren derrotas graves, derrotas fuertes, como sucedió en este caso con el pueblo de Israel. Pero todo, hermanos, te vuelvo a repetir, todo para el pueblo de Israel cambió cuando el pueblo se mete en oración y ayuno, se humillan delante de Dios, y todo esto nos enseña que Dios exige que pasemos tiempo con Él, porque así es como se ganan las batallas, así es como se tiene éxito en el ministerio y en todo lo que emprendamos, aún, hermanos, en lo secular, porque esto aplica también para asuntos de tipo secular. ¿Cuántas veces Dios nos hace promesas en lo secular, verdad? Tal vez un mejor puesto en el trabajo, tal vez un mejor trabajo, etcétera, etcétera, qué sé yo, ¿verdad? Y a veces pareciera que el tiempo pasa y como que no recibimos lo que Dios prometió. Y muchas veces, hermanos, eso se debe a esta simple y sencilla razón, que nos conformamos con la palabra que se nos dijo, ¿verdad? Y no vamos a buscar a Dios en oración, en ayuno, en humillarnos delante de Él, para que entonces Dios nos dé la victoria de manera tangible en nuestras manos. Las batallas, hermanos, se ganan en lo secreto, en la presencia de Dios. Es cuando tú puedes estar a solas con Él platicando, es cuando se tienen esas victorias. Así que no te conformes con tu llamado, ve más allá, no te conformes con tu promesa. El Señor nos pide ir más allá, nos pide ir a su presencia, donde nos va a proveer de todo lo que necesitamos para salir victoriosos en medio de las batallas. Amén. Hermanos, esperamos que este devocional haya sido de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes, haya sido edificante, y les pedimos, como siempre, que si les ha gustado lo puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, a través de sus redes sociales, y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.